Bienvenidos a nuestro estudio semanal, siempre en Victoria. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y hoy vamos a hablar de nuestra relación y nuestro compañerismo con Dios. Es un buen tema porque Dios nos hizo para tener una familia, para tener una relación con el hombre, para convivir con nosotros. De hecho, si vemos en Génesis, Dios paseaba por el jardín del Edén y seguramente buscaba a Adán y le enseñaba cosas, pasaba tiempo con él. Y esto, pues, es el plan original, es la idea de Dios haciendo al hombre, es tener una familia, tener relación con sus creaciones. Y sabemos que se perdió por el pecado de Adán y Eva, pero que se restauró en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver un poquito acerca de qué está pasando, cómo podemos vivir esta relación y tener este compañerismo con Dios en el día de hoy. Yo creo que es algo que siempre estuvo en la mente de Dios. Sí. Es el motivo por el cual hizo la creación, Uh-huh. es el motivo por el cual hizo al hombre, es el motivo por el cual permitió la caída para recuperar lo que se había perdido a un nivel más alto de hijos, ya no de creación. Eso sí. Y es algo que en su esencia de amor, porque Dios es amor, no tiene amor, es amor. En esa esencia de amor es lo que ha puesto en los padres de toda la humanidad, ¿no? Así es, así es. Es ese anhelo, yo creo que en la mente de toda mujer, ¿verdad? Pasó voy a tener hijos, o me gustaría tener hijos, ¿no? Es un anhelo que ya está en nosotros, es algo intrínseco que nosotros ya nacemos con este deseo de tener hijos, con este deseo de amar a nuestros hijos y de dar lo mejor de nosotros por ellos. Entonces, estamos viendo que ese deseo que vemos en lo natural viene de lo sobrenatural, viene del Padre, viene de Dios Padre, que ama tener una familia y que todo lo que hay en la tierra es para beneficio de esa familia. Del hombre. Y nos está enseñando cómo llevar a cabo, ¿verdad?, esta familia, porque pues sabemos que a veces no es fácil. ¿No? Sabemos que a veces hay situaciones difíciles en cuanto a la relación con el Padre, pero Él siempre va a ser un Padre para cada uno de nosotros. Así es, así es. De hecho, al momento de la caída, Dios puso la salvación, planeó la salvación, anunció la salvación, porque Él no se iba a quedar ahí como que separado del hombre. Él iba a poner un alto a esto. Eso sucedió hace 2000 años, cuando Jesús llegó a la tierra y vino ahí a recuperar realmente este plan original. Entonces, en la salvación vamos a ver que hay dos planes importantes, 2 puntos, 2 objetivos. El primer objetivo de la salvación, que también se llama la redención, el primer punto es restaurar la relación. Dios actúa con el fin de que el hombre puede convertirse legalmente en su hijo. Eso es lo que decías, ¿no? La gran ventaja de la salvación es que Dios planeó crear al hombre y después lo planea como para que sea su hijo y que haya una relación familiar que es muy importante, esta relación familiar, porque es lo que nos permite a nosotros ser herederos de Dios. Así, legalmente. Exacto. Legalmente. Yo creo que esa palabra es bien importante y yo creo que hay muchas personas que no conocen la legalidad de todo lo que Dios hace, ¿no? Cuando estamos hablando de la creación, ¿verdad? Somos parte de todo un mundo que Dios creó. Pero Él nos quiso desde un principio, desde la creación,
quiso hacernos diferentes a toda la creación. Quiso Exacto. darnos algo más que lo que dio a toda la creación, ¿no? Ujú. Dio un cuerpo de diferentes maneras a toda la Sí, creación, exacto. ¿verdad? Viva. Sí, Dio un alma sí, a toda la creación, pero al hombre le dio un espíritu. sí. Y es ese espíritu el que nos permite tener ese contacto con Dios, que es espíritu. Y ahí es donde viene la palabra que dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Sí, Entonces eso quiere decir que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. así es. Pero no toda la creación, No, solamente no, el no, hombre no. tiene ese espíritu que es el que le permite tener ese contacto con Dios. Es lo que establece la relación. Es lo que puede establecer ahí esa Exacto, relación, exacto. que cuando Adán caminaba con Dios, caminaba como creación, no como hijo. Exacto. Sí. Tenía sí, su relación con Dios, de espíritu a espíritu, sí. pero no era hijo. No. Y aún así Dios está enseñando y Dios está poniendo sus estatutos y está poniendo sus mandamientos inclusive Ajá. a la creación. Sí, claro, ¿no? claro. Y le dijo, de este árbol no vas a comer, porque Sí. tienes que estar sabiendo el bien y el mal, yo te lo voy a enseñar. Y sí. No tienes por qué tocar eso. Pero no es que Dios se haya equivocado. No, no para Dios nada. sabía que la tentación iba a venir. Sí, No estamos diciendo que Él mandó la tentación y no estamos diciendo que Él mandó el pecado, ujú, ¿no? no, Pero lo permitió porque desde un principio le dio al hombre el libre albedrío, y el libre albedrío es voy a comer del árbol pues porque ya caí en la trampa de Satanás. sí, claro. ¿No? Sí, tomó la decisión. Tomó la decisión solo, Sí, así es. pero Dios dice, aún esto, yo tengo un mejor plan. Exacto. Aún aquí yo tengo un mejor plan, porque yo voy a dar un plan que va a permitir que este tiempo que yo pasé con Adán de compañerismo se va a convertir en una posibilidad a todos aquellos que me acepten como Dios, como su Señor, como su Salvador, a ser hijos míos. Así es. Y esa es la hermosa historia de la redención, porque la redención empezó ahí. La redención empezó cuando Dios dice que va a haber alguien, ¿verdad? Que va a venir ese Salvador. Ahí se profetiza en Génesis, en ese momento, cuando es el momento de la caída, y Dios dice, y vendrá alguien, la simiente de mujer, que va a rescatar al hombre. Así es. ¿Para qué? Para que entonces tenga la posibilidad de ser mi hijo. Exacto. ¡Wow! Sí, tremendo. Entonces la primera cosa es ver que Dios quiere restablecer la relación y después restaurar el compañerismo perdido, ¿no? Y eso solo se puede suceder cuando la justicia de Dios es restaurada. Y ahí es lo que vemos ahí en Job. Job tiene esta revelación en un momento dado. En Job 33, 26 dice, orará a Dios y le amará y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. No podemos tener compañerismo a menos que podamos estar en la presencia de Dios Padre. Y eso es la justicia de Dios. La justicia de Dios es poder llegar a la presencia de Dios sin sentimiento de culpa, de inferioridad y de pecado. Si tenemos estas tres cosas, es imposible que nos atrevemos a ir a la presencia de Dios. No podemos convivir con un espíritu que es diferente. No. Y si estamos hablando de que Dios nos hizo somos un espíritu, nos hizo a su imagen, nos hizo espíritu y nos dio un alma y nos puso en un cuerpo, no chocamos. Cuando el espíritu no coincide con un espíritu renovado, con un espíritu que viene de Dios, es como un imán que choca y se repele. Entonces, uno de los anhelos más fuertes de Dios es que podamos
tener este nuevo espíritu que solamente viene a través de la salvación. ¿Y qué es la salvación? Es reconocer la obra de Cristo Jesús en la cruz. Reconocer que Él tuvo que pagar por lo que nosotros teníamos que pagar, y en ese momento somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Y en ese momento, si reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la palabra dice que entonces entramos en la familia de Dios. Nos da un espíritu nuevo y entramos en la familia de Dios. Podríamos dar toda una enseñanza de horas acerca de esto, pero es importante mencionarlo porque muchos a lo mejor ya lo saben, pero algunos no. Claro. Y ese es el ingrediente que se necesita para poder ser hijos de Dios. Esa justicia de la que tú estás hablando viene no por una justicia propia de que yo hago buenas obras, sino por una justicia que solamente pudo haber sido pagada por Cristo Jesús en la cruz, y que nosotros decidimos aceptar en nuestras vidas. Exacto. La restauración, hablando de esto, la vemos descrita en 2 de Corintios 5, donde obviamente el versículo 17 nos habla de que las cosas viejas pasaron, de que somos nueva creación. Pero ahí vemos el trabajo, la obra de Jesús, cuando dice en el 18, después que todas las cosas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, restauración de la relación y del compañerismo. Y eso se hace a través de la justicia, porque viene el versículo 21, que nos explica que eso fue la justicia de Dios. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en Cristo significa reconciliación del hombre con Dios y restauración de la relación y posibilidad de compañerismo con Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba empezando apenas a conocer del Señor, cómo me costaba trabajo entender este versículo en donde dice que nosotros somos la justicia de Dios. Y realmente lo que es, para poderlo entender de una manera más práctica, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos una deuda, ¿verdad?, ante la ley, y de pronto llega alguien, una tercera persona, y paga esa deuda por ti, y el juez te da un documento con un sello legal delante de, no sé, testigos y toda la ley, ¿verdad? Sí. De que tú ya eres libre, que ya eres justo, ya no tienes deuda. Ya alguien pagó tu deuda y tú ya no puedes ser condenado, ni encarcelado, ni tienes que pagar una fianza, no, eres libre. Y es exactamente lo que pasa en el mundo natural cuando alguien comete una falta y alguien viene a pagar su deuda, ¿verdad? O en el mundo espiritual. Jesús vino a pagar la deuda de todos nosotros. Por eso, exacta, que dice, eres justo. Claro. Es lo que está diciendo aquí. Sí. Por la obra de Cristo Jesús somos justos y por lo tanto somos la justicia de Cristo en nosotros. Somos el testimonio de esa justicia de la obra que Jesús hizo. Sí. Jesús recuperó nuestros derechos, recuperó la entrada al cielo, recuperó realmente el plan original y con una mejora
tremenda que ahorita, bueno, pues ya pasamos de creación a hijos, herederos del reino, una nueva identidad, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite hoy en día tener una vida diferente, tener una vida que va a tener acceso a muchos poderes, autoridad, usar el nombre de Jesús, etcétera, que cambia todo porque fue legal. Así es. Había un derecho legal cuando Adán se separó. Bueno, él decidió renunciar realmente a la vida que había recibido, cambió de naturaleza y teníamos nosotros que recuperar esta naturaleza. Por eso en Juan, cuando Juan dice, y a los que creyeron, que le recibieron a Jesús, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por primera vez aparece el concepto de hijo de Dios para todos los que van a recibir a Cristo. Yo creo que es bien importante recalcar esta verdad, porque pareciera que hay un engaño que circula en la sociedad, en las redes, en todos lados, de que todos somos hijos de Dios y de que todos vamos a ir al cielo. Y la verdad es algo que nos gustaría creer que así fuera, pero tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice, porque no es así y poca gente lo sabe. Muchos creen que por hacer buenas obras Dios los va a recompensar y van a llegar al cielo, pero la verdad es que la palabra es muy clara y la palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero me quiero ir un poquito antes. Todos hemos pecado, todos. Los que hemos hecho buenas cosas, los que hemos hecho malas cosas, claro, los que todos. nos hemos equivocado, Todos. los que no nos hemos equivocado, todos hemos pecado. Y ya nada más con eso se aplica la ley, porque estamos hablando de una legalidad. Uh-huh. Se aplica la ley que dice que todo el que peca lo lleva a la muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual. ¿Sí? No estamos hablando de una muerte física, sí, va a venir una muerte física, pero estamos hablando de una muerte espiritual. Y hay que hablar las cosas como son, Sí, porque por el supuesto. mundo está en un engaño creyendo que todos somos hijos de Dios. Sí. Y la verdad es que no todos somos hijos de Dios, pero todos podemos ser hijos de Dios y estamos a una decisión de ser hijos de Dios. De reconocer que en nuestros pecados nosotros nunca podríamos llegar a obtener esta justicia de la que estamos hablando, pero que si reconocemos a Cristo, Él nos las regala, Él nos las da. Lo único que necesita es que nosotros digamos, quiero entregarme a Cristo, quiero que Cristo, reconozco su obra y quiero que Él sea mi Salvador y me enseñe a vivir como Él sabe que tengo que vivir para que me vaya bien. Exacto. A veces pensamos que entregar nuestras vidas a Dios es así como, no, es que ya no me va a dejar hacer nada y qué horror. Y es para bien. Yo creo que toda persona, todo humano necesita entender y recibir las instrucciones de su Creador. Es como yo tengo una lavadora de marca, no importa, y cuando se descompone mi lavadora yo llamo al proveedor de la marca y le digo, véngamela a arreglar, porque yo no sé cómo. Sí. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Así es. Tenemos que ir a nuestro Creador, a quien nos hizo, para decir, arregla mi vida, porque yo no sé cómo, pero tú sí sabes. Y de eso se trata, entregar nuestras vidas a Dios. Sí, tenemos, es un poquito todo el discurso entre Jesús y Nicodemo, que venía a ver ahí, porque estaba muy sorprendido de todo lo que Jesús enseñaba, y él sabía muchísimo, obviamente es un fariseo muy culto, sabía muchas cosas acerca de las Escrituras, y tenía unas dudas,
porque dice, pero ¿cómo puedo llegar a la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Porque escuchó obviamente Jesús hablar de que la paga del pecado es la muerte, que somos pecadores a este momento, ¿verdad? Y que no hay salida para el hombre si no es a través de la obra del Hijo. Entonces vemos ahí en Juan 3, Nicodemo llegar con Jesús, y dice ahí, respondió Jesús a la pregunta de Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Verdad? Y ahí es donde Jesús está revelando algo que es el Espíritu que nace de nuevo. ¿Y eso qué quiere decir? Que tu esencia, lo que tú eres, el Espíritu, tiene que morir. Porque no puedes nacer de nuevo si sigues vivo. Entonces tienes que morir a esta vida antigua, que es la vida del pecador, y nacer de nuevo en la vida del redimido, del que ya recuperó su esencia, un espíritu conectado otra vez con el Espíritu de Dios. Eso no quiere decir que lo demás está perfecto, la mente, todo lo que es el alma va a tener que perfeccionarte poco a poco con pues, la palabra de Dios, que te empieza a hacer pensar de manera diferente, tomar decisiones diferentes y mantener la carne, que es realmente el lugar del pecado, ¿no? Bajo control hasta que dejamos esta carne y ya nos vayamos con el Señor. Así es. Un ejemplo que podríamos poner, una analogía que podríamos poner es, imagínate que hay una persona que tiene una deficiencia de corazón, ¿verdad? Que tiene una enfermedad, alguna situación en su corazón, y va con el médico y le dice, yo ya no puedo seguir viviendo así, porque con este corazón me voy a la muerte, ¿no? Y el médico le dice, es que necesitas un nuevo corazón. Sí. Y se mete a cirugía y el médico hace su operación y le hace un trasplante de corazón y le arregla toda su situación, le da un corazón nuevo. Exacto. Para poder tener una nueva vida. Y le dice, ahora con este nuevo corazón, lo que tú hacías antes ya no lo vas a poder hacer. Ahora vas a tener que operar de esta y tal manera, porque es lo que tu corazón te va a llevar, es lo que te va a aguantar hacer. Exacto. Si pasamos esto a lo espiritual, nuestro corazón, antes de reconocer la obra redentora, que es una obra sobrenatural que no podemos entender con la mente, ¿verdad? No. Pero que eso no quiere decir que no sea una verdad. Algo sucede cuando recibimos a Cristo que nos da un espíritu nuevo, un corazón nuevo, ¿verdad? Y entonces ese corazón viejo que anhelaba hacer las cosas que lo iban a llevar a destrucción, sí, ahora tiene un corazón nuevo que le dice, ahora puedo entender más los consejos de Dios para que me vaya bien. Yo tengo que aprender, sí, a vivir de una nueva manera. Así es. Y entonces ese podría decir que es el nuevo nacimiento que nos lleva de vivir de una vieja antigua, ¿verdad?, a una nueva manera de vivir con un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que entonces sí es el Espíritu de Dios en nosotros que nos permite tener esa relación y compañerismo con Dios que antes no podíamos tener. Así es. Por eso Pablo, a partir del momento que él está escribiendo en la parte de la redención, ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, él nos dice, no os conforméis con este mundo, con este siglo, sino sean transformados. Ya el espíritu ha sido renacido, es totalmente nuevo. Y dice, ahorita tienen acceso a la posibilidad de empezar a pensar como Dios, se sean transformados regresando a la imagen y semejanza de Dios espiritualmente, y podemos transformar nuestro entendimiento, renovándolo poco a poco por medio de la palabra de Dios. Y ahí
nos pasa, como dice este versículo, a conocer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces salimos ganando. Y eso es lo que creo Nicodemo estaba anhelando. Dijo, yo quiero vivir como este hombre, Jesús. Porque yo veo que sabe más que yo. Venimos todos de la misma base de las Escrituras, pero él tiene la revelación que yo no tengo. Así es. Nicodemo sabía, conocía, era un erudito, era un maestro de la palabra, del Antiguo Testamento. Sí. Pero qué interesante, porque una persona con tanta sabiduría y conocimiento reconoció que aún sabiendo todo, le faltaba algo. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando tenemos este cambio de nacimiento de corazón, algo sucede en lo sobrenatural, que empezamos a tener no inteligencia, sino sabiduría de Dios en nosotros. Así es. Y eso no quiere decir que vamos a ser perfectos. No. Vamos a seguir equivocándonos y vamos a seguir cometiendo faltas y vamos a seguir... Pero ya hay un cambio espiritual que anhela cosas diferentes. Y anhela una relación con Dios. Que es eterna. Exacto. Entonces ya ponemos nuestros ojos en lo que es eterno y no en lo que es natural y que un día va a terminar. Exacto. Y lo que es bien interesante en este versículo de Pablo, donde dice ahí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando está hablando de transformarnos, es la misma palabra que transfiguración. Entonces quiere decir que seremos transformados por la palabra de una manera tal que será impactante, no solamente para nosotros, pero también para todos los demás, ¿no? Entonces yo creo que vamos a parar aquí para el día de hoy. Vamos a seguir la próxima semana estudiando más acerca de cuál es la importancia de la renovación del entendimiento para poder recuperar a su máximo potencial nuestra relación y nuestro compañerismo con Dios. Creo que es un tema que puede cambiar tu vida. Así es. Entonces, bien, pues nos despedimos de todos ustedes, que no les olvide de compartir, de mandar ahí el link a todos sus amigos. Mucha gente tiene que saber que puede recuperar su relación con Dios. Y que no hay condenación en Cristo, porque Cristo los ama, pero no saben cómo recibir el amor del Padre. Entonces, qué importante mandar esto a todos tus conocidos. Suscríbete, así vamos a estar también enviándote los programas que hagamos y siempre estamos en contacto. Con todos ustedes, mándenos mensajes de dónde nos ven, cuál es su necesidad, si necesitan oración, mándenos mensajes y más que todo, recuerdan, siempre en victoria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, yo te invito a que des un paso más, que recibas a Jesús en tu vida. Lo puedes invitar a través de esta pequeña oración. Si quieres, repite conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias en este momento. Yo creo que Jesús murió por mí, que Él pagó por mis pecados y que tú lo resucitaste después de 3 días. Ahora yo recibo a Jesús en mi corazón. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y a partir de este día, yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración creyendo en tu corazón, tienes acceso a la vida eterna con Dios. Yo te felicito y te aconsejo que te busques una iglesia y que sigues creciendo espiritualmente. Que seas bendecido.